El perro que cantaba en las noches. Oh, damn child, leave this house. Take a flower, bumblebees are out. Take a flower, bumblebees are out. Todo comenzó hace varios años, cuando mi familia adoptó a un perro de un terreno baldío. En realidad, ni siquiera fue una adopción normal. Mi papá fue quien lo encontró. Me contó que una tarde, regresando del trabajo, escuchó unos quejidos muy bajitos cerca de un terreno abandonado que estaba a unas calles de la casa. Pensó que era algún gato o un cachorro tirado entre la basura. Cuando se acercó, vio una caja de huevo vieja, húmeda y medio aplastada. Adentro estaba ese perrito. Era muy pequeño, apenas abría bien los ojos. Pero lo raro no fue encontrarlo a él. Lo raro fue lo que había en la caja. Junto al cachorro había una foto vieja de una mujer que no conocíamos, unos hilos amarrados con nudos muy apretados, restos de veladoras consumidas y otras cosas que mi mamá dijo en ese momento que parecían de brujería. También había cera pegada en el cartón y como una especie de listón sucio enrollado alrededor de una esquina de la caja. Mi papá, que no cree mucho en esas cosas, solo recogió al perro y aventó lo demás a un bote de basura. Dijo que no iba a dejar morir a un animalito por culpa de supersticiones. Así fue como ese perro llegó a nuestra casa. Al principio fue como cualquier cachorro rescatado, tímido, hambriento y muy pegado a nosotros. Pero conforme fue creciendo, empezamos a notar cosas raras. No malas al principio, solo extrañas. Era un perro demasiado listo. Entendía palabras. Si hablábamos de salir, se iba a la puerta antes de que alguien agarrara las llaves. Si mencionábamos a cierta persona, volteaba a verlo o buscaba su cuarto. Si alguien estaba triste, se le sentaba al lado sin que nadie lo llamara. Mi mamá decía de broma que ese perro entendía todo. Con el tiempo, dejó de parecernos chistoso. Una de las primeras cosas que nos sacó de onda fue que parecía querer hablar. No ladrar ni aullar. A veces soltaba sonidos raros, muy forzados, y varias veces juramos escucharle algo parecido a la palabra mamá. No era perfecto, claro, pero sí lo suficiente para hacernos voltear. Mi tía fue la primera en oírlo y casi lloró del susto. Después nos pasó a todos al menos una vez. También tenía costumbres muy humanas. No le gustaba la comida para perro. Podía dejar sus croquetas intactas todo el día, pero si alguien se sentaba a comer pollo, arroz, sopa o tortilla, se acercaba de inmediato. Y no se acercaba como un perro cualquiera a pedir. No. Ese animal se sentaba junto a la mesa como si esperara su plato. A veces incluso se acomodaba en una silla vacía, derecho, mirando a todos. Otras veces se subía al sillón de la sala y se quedaba sentado de una forma tan rara que parecía una persona descansando después del trabajo. Mi abuela decía que eso pasaba porque lo habíamos criado demasiado consentido. Y tal vez era cierto. La verdad es que, aunque nos inquietaban ciertas cosas, el perro siempre fue noble, protector y muy leal con todos. Nunca mordió a nadie, nunca fue agresivo. Dormía cerca de mi cuarto cuando yo me sentía mal y se alteraba mucho cuando alguien de la familia lloraba. Por eso muchas de las cosas raras se las fuimos dejando pasar. Hasta aquella noche. Mis papás habían salido y yo me quedé sola en la casa. No era la primera vez, así que al principio no me preocupé. Dejé la tele prendida para hacer ruido, cené algo ligero y me fui a mi cuarto. El perro, como siempre, andaba por la casa, entrando y saliendo al patio trasero. Eran como las 11:30 cuando empecé a sentir esa incomodidad que da estar sola de noche. Todo estaba demasiado silencioso. Fue entonces cuando escuché algo. Venía del patio. Al principio pensé que era un vecino. Sonaba como si alguien estuviera tarareando una canción muy bajito. No cantando con palabras claras, sino murmurando una melodía, como hace alguien distraído mientras espera o piensa en otra cosa. Me quedé quieta en la cama tratando de escuchar mejor. La voz no se oía fuerte, pero sí lo suficiente para ponerme la piel chinita. Me asomé por la ventana de mi cuarto, pero no alcancé a ver nada. Bajé despacio, con el celular en la mano y el corazón latiéndome durísimo. La tele seguía prendida en la sala, pero esa musiquita venía de atrás, del patio. Cada vez que me acercaba a la puerta, más claro se oía ese tarareo. Abrí. Y ahí estaba. Mi perro. Sentado de una forma que hasta hoy me cuesta describir sin sentir asco. No estaba echado ni en 4 patas. Estaba en el patio, con el lomo recto, el cuerpo raro, acomodado como si quisiera imitar la postura de una persona sentada. Tenía la cabeza un poco inclinada hacia arriba, mirando a la oscuridad,
y de él salía ese tarareo. Quiero aclarar que no era un gemido. Era como si estuviera cantando entre dientes. Me quedé congelada. Sentí que se me aflojaban las piernas. Por instinto agarré el celular y le tomé una foto. El flash hizo que volteara a verme. Nunca voy a olvidar esa mirada. No parecía un perro sorprendido. Parecía alguien al que interrumpieron haciendo algo privado. Del miedo, en vez de correr, me puse a regañarlo. Le grité su nombre y le dije que dejara de hacer eso, que no volviera a hacerlo nunca, que me daba muchísimo miedo. Mi voz salía toda temblorosa, pero yo seguía hablándole como si de verdad me fuera a entender. Y lo peor fue que el perro bajó la cabeza, se puso en 4 patas y se metió a la casa despacio, como si estuviera avergonzado. Esa noche no dormí. Me encerré en mi cuarto y dejé la luz prendida. El perro se quedó del otro lado de la puerta un rato, sin rascar ni hacer ruido. Solo se sentía su presencia. Yo no sabía si quería llorar o rezar. No podía quitarme de la cabeza la imagen de él cantando solo en el patio. Ya en la madrugada, cuando estaba medio dormido del puro cansancio, escuché una voz. No venía de la calle. No venía de la televisión. Venía de dentro de la casa. Era una voz baja, ronca, casi un susurro. Y dijo claramente: no lo volveré a hacer. Abrí los ojos de golpe. Me incorporé en la cama y me quedé escuchando, pero ya no se oyó nada más. Quise pensar que estaba soñando, pero yo sé que estaba despierta. Sé lo que escuché. Y lo más horrible fue que esa frase tenía sentido. Era exactamente lo que yo le había dicho unas horas antes. A la mañana siguiente, mi perro estaba como siempre, moviéndome la cola, siguiéndome a la cocina, viéndome con esa cara inocente que tienen los animales cuando quieren comida. No le conté nada a mi familia ese mismo día porque pensé que se iban a burlar. Cuando al fin lo hice, unos me creyeron a medias y otros dijeron que seguramente el miedo me hizo escuchar cosas. Pero desde esa noche, el perro cambió un poco. Siguió siendo raro, sí. Seguía sentándose como persona de vez en cuando, seguía entendiendo demasiado, pero nunca volvió a cantar. Nunca más lo escuché tararear en el patio. Nunca volvió a pasar algo tan fuerte como esa madrugada. A veces pienso que de verdad entendió lo que le dije. Y a veces pienso algo peor. Que no fue él quien respondió, sino eso que venía con él desde aquella caja de huevo, entre las veladoras, los hilos y la foto vieja. El burro que le bailó a mi bisabuelo. Esta historia le ocurrió a mi bisabuelo, un hombre que, según cuentan, era muy amigo del buen trago. Le gustaba reunirse con sus compadres al caer la noche, sentarse en la vereda, sacar botellas y quedarse horas enteras entre risas, anécdotas y canciones viejas. En aquellos tiempos, en los pueblos pequeños, las noches eran distintas. No había ruido de carros ni luces por todas partes. Solo el canto de los grillos, el ladrido lejano de algún perro y esa oscuridad del campo que a veces parecía un mar negro. Aquella noche no fue diferente al principio. Mi bisabuelo estaba reunido con varios amigos afuera de una casa, tomando como tantas otras veces. Uno de los compadres había llegado montado en su burro, un animal flaco, de pelo opaco y carácter terco. Lo dejó amarrado a un árbol a unos metros de donde estaban ellos, mientras seguían bebiendo y hablando bajo la luna. Las horas pasaron y el ambiente se fue poniendo más pesado, como suele pasar cuando el alcohol sube y la noche se mete en los huesos. Mi bisabuelo ya hablaba más fuerte, se reía de todo y apenas podía sostenerse bien sentado. Desde la casa, mi bisabuela ya estaba cansada de esperarlo. Dicen que salió, al menos le gritó desde lejos, con ese tono de mujer harta de repetir siempre lo mismo: viejo borracho, venite ya para la casa. Los compadres soltaron la risa, porque sabían que eso iba para largo. Mi bisabuelo, entre carcajadas y con esa valentía tonta que da el alcohol, levantó la voz y respondió: yo me voy a ir solo cuando ese burro se ponga a bailar. La frase hizo reír a todos. Algunos hasta le aplaudieron la ocurrencia. Para ellos no era más que una broma de borrachos, una de tantas que se dicen cuando ya la noche está avanzada y nadie quiere ser el primero en levantarse. Pero hay palabras que no deberían decirse. Y menos de noche. Minutos después, mi bisabuelo se apartó del grupo para ir a orinar cerca del monte. Lo hizo tambaleándose, con una mano en la pared y otra tratando de desabrocharse el pantalón. Los otros siguieron en lo suyo, todavía riéndose, sin ponerle atención. Nadie lo acompañó. Nadie vio lo que él vio en ese momento. Y a lejos de la luz y del ruido de sus amigos, sintió primero una presencia. Eso decía siempre cuando se atrevía a contarlo. Que antes de mirar, antes de escuchar cualquier cosa,
Sintió que algo estaba ahí con él. Algo muy cerca. Se acomodó como pudo y volteó. Ahí estaba el burro. Quieto. Mirándolo fijamente. Hasta ahí, podría parecer algo normal. Un animal que se soltó o se acercó por curiosidad. Pero mi bisabuelo juró hasta el día en que murió que la mirada de ese burro no era la de un animal. No había torpeza ni simpleza en sus ojos. Había una atención rara. Como si hubiera escuchado claramente la burla de hacía unos minutos. Mi bisabuelo se quedó inmóvil. Y fue entonces cuando pasó. El burro se irguió sobre sus patas traseras. No se levantó de golpe como animal asustado. No dio un brinco torpe ni cayó enseguida. Se sostuvo. Derecho. Firme. Como si su cuerpo hubiera nacido para hacer eso. Dicen que mi bisabuelo contaba que por unos segundos el tiempo se le congeló. No podía apartar la vista. No podía correr, solo mirar como aquel burro, bajo la luz pálida de la luna, empezaba a moverse. A bailar. No parecía un animal pataleando. Era peor. Se movía con ritmo. Con intención. Dando pequeños pasos, balanceándose de un lado a otro como si siguiera una música que solo él podía escuchar. Y mientras lo hacía, no dejaba de mirar a mi bisabuelo. Como si se estuviera burlando de él. Como si le dijera sin hablar, ya viste. Ya cumplí lo que pediste. Mi bisabuelo sintió que la borrachera se le bajó de golpe. El miedo le entró tan fuerte que lo único que pudo hacer fue correr. Ni siquiera terminó de acomodarse la ropa. Salió disparado hacia la casa, tropezándose, jadeando y con el corazón a 1000 por hora. Entró gritando y casi tirando la puerta, diciendo que el burro, el maldito burro, se había parado en 2 patas y había empezado a bailar frente a él. Los compadres, al verlo así, pensaron primero que estaba jugando. Luego notaron que no. Estaba blanco del susto. Temblaba. Apenas podía hablar bien. Algunos fueron a revisar, pero para cuando llegaron al árbol, el burro estaba ahí otra vez, quieto, como si nada hubiera pasado. Amarrado. Callado. Con la cabeza baja. Nadie vio nada. Y claro, nadie le creyó del todo. Le dijeron que era el alcohol, que había visto doble, que la oscuridad lo había confundido. Pero mi bisabuelo jamás volvió a ser el mismo con ese tema. Desde esa noche no quiso regresar a tomar a ese lugar. Nunca más quiso quedarse afuera hasta tarde. Y cada vez que veía un burro en el campo, bajaba la mirada y cambiaba de camino. En mi familia siempre se dijo que algo del monte lo había escuchado. Que hay noches en que las bromas se responden. Que uno no debe retar a lo desconocido, ni por juego, ni por borracho, ni por valiente. Porque a veces, las cosas contestan.